El Señor les bendiga, amados hermanos, hermanas. Es para mí un gozo estar con ustedes a través de este recurso. Aquellos que por alguna razón no pueden estar en nuestros cultos presenciales, les amamos. También aquellos que están en nuestros cultos presenciales y que desean tener las notas con más calma, con más tranquilidad, pues este es el medio, este es el recurso. ¿Ven? Bien, yo en esta ocasión quiero hablarles de algo muy cercano a nosotros en Sion, en nuestra congregación, Templo Sion. Es que el nombre nos desafía. Entonces quiero hablarles de Sion, el gran desafío. Eh, si los que son de otras congregaciones, Sion ha sido empleado en algunas ocasiones para designar a Jerusalén y de manera genérica para designar al Israel, pero también para designar al Sion espiritual, que es la iglesia. Sion es un gran desafío, es algo que nosotros podemos revisar y aprender bastante de este gran desafío que es Sion. Seguramente nosotros tenemos estos mismos desafíos de una manera o de otra. Bien, vamos adelante. En el libro segundo de Samuel, capítulo 5, en los versos 6 al 10, voy a dar lectura. Dice: entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán, queriendo decir, David no puede entrar acá. Jerusalén había quedado como un territorio inconquistable. Si nosotros pensamos desde cuando el periodo de jueces, o de cuando entró Josué a la tierra de la promesa, que ya habían pasado de Josué a Saúl, habían pasado aproximadamente 400 años, 4 siglos, que Jerusalén permaneció en un centro de ese territorio inconquistable. No podían simple y sencillamente conquistar Jerusalén. El, el primer rey, Saúl, nunca pudo conquistar Jerusalén. Y los jebuseos, que eran los moradores de Jerusalén, hacían burla de los soldados de David. Pero David tiene una visión muy diferente a la que tuvo Saúl. Aceptó el reto, aceptó el desafío. Los jebuseos decían: tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán, queriendo decir, David no puede entrar acá. Se sentían muy seguros y se burlaban de los soldados de David. Y seguramente en un tiempo también se burlaban de los soldados de Saúl. Pero David decide tomar el desafío. Él acepta el reto. El verso 7 dice: pero David tomó la fortaleza de Sión, aceptó el desafío, la cual es la ciudad de David. Verso 8: y dijo David aquel día: todo el que hiera a los jebuseos, suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. David llevó el desafío al extremo. Voy a entrar y voy a herir, dice, vamos a herir y vamos a quitarnos esta burla que ellos han hecho de nosotros.
cojos y ciegos, aborrecidos del alma de David. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David, y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Él tomó esta fortaleza. David moró desde Milo hacia adentro, dice. Y el verso 10. Y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. Cuando nosotros enfrentamos nuestros desafíos y salimos airosos, salimos con victoria, nos engrandecemos delante de la presencia de Dios y delante de la presencia de nuestros hermanos, compañeros, amados en Cristo. Aleluya. David se adelantó mucho, creció, se engrandeció. Y Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. ¿Por qué? Porque David aceptaba los desafíos y se enfrentaba a estos desafíos. Aleluya. Vamos a hablar más de Sión, el gran desafío. Sión es un monte que está en Jerusalén. Es un cerro, es una montaña. Significa literalmente soleado, encumbrado, ilustre. Y en su significado se encuentra el gran desafío. Aleluya. Sión tiene que ser reconquistado por cada uno de nosotros y llegar a su cumbre, estar a posesionarnos de lo que es Sión, estar en el tope, en lo alto. Es un gran desafío. Sin embargo, por mucho tiempo, Sión, que es Jerusalén, en los tiempos del rey Saúl, pero estamos hablando más atrás, inclusive los tiempos de los jueces. En los tiempos del rey Saúl, los jebuseos eran los habitantes de Jerusalén, y ellos se burlaban constantemente de la impotencia de Israel para poder conquistarla. Tuvieron muchas victorias. Saúl tuvo victorias inclusive, y los jueces tuvieron victorias contra los filisteos, pero había un enclave en el centro de ese territorio que no podían conquistar. No podían con los jebuseos y se burlaban de ellos. Es vergüenza. En esos territorios en los que hemos fracasado y una y otra vez, que quiero que vayan pensando en sus propios desafíos y como personas, como hombres y mujeres de Dios, que piensen en qué han sentido derrota. Tenemos que enfrentar nuestros propios desafíos. ¿Cuál es el último territorio de tu vida que no has conquistado y que te trae vergüenza? Aleluya. Pueden ser de diferente índole. Aleluya. Que te trae vergüenza y no has podido con ello. Podríamos hablar de ira, podemos hablar de sexualidad, podemos hablar de enojo, de complicidad con el pecado y muchas cosas. Pues, te estimulo a ti nomás para que tú busques esos territorios. Cada uno de nosotros sabemos cuál es el territorio que nos causa vergüenza y que tenemos que aceptar el desafío y conquistarlo como lo hizo David con Sión. El territorio que nos avergüenza. Mateo 11:12, palabra de Dios para todos.
Dice, desde el tiempo de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de Dios avanza con poder y es de los valientes. Si nosotros no aceptamos el desafío de eso, de ese territorio, de esa área, le llaman ahora, que nos avergüenza, de esa parte en nuestra vida que solamente sabemos muchas veces únicamente nosotros, que es lo que me avergüenza a mí en mi vida espiritual. Tengo un desafío y lo voy a conquistar. David, a diferencia de Saúl, aceptó el desafío. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Aleluya. Hay, sin duda, en nuestras vidas, en lo interno de nosotros, en lo personal, en lo íntimo, un territorio sin conquistar que nos avergüenza, de lo que no quisiéramos hablar. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Tenemos que enfrentar nuestros propios desafíos. Algunas veces este desafío es una tarea pendiente. Ellos tenían, cuando llegó el pueblo de Israel a tomar la tierra de la promesa, ellos tenían la promesa de que todo ese territorio, les dijo, desde el mar grande hasta el desierto, todo, hasta donde alcance tu vista, todo te lo voy a dar en herencia. Esa era la tierra de la promesa. Pero volteaban a Jerusalén y agachaban la vista porque no podían conquistar Jerusalén. Y quedó como una tarea pendiente. Lo fueron dejando y dejando para después. Conquistaron muchos territorios, pero Jerusalén, ahí en medio de ellos, quedaba como una tarea pendiente. Habían logrado posesionarse del territorio que Dios les había prometido, pero nunca habían podido dominar Sión. Queda una tarea pendiente. Esa tarea pendiente que muchas veces nosotros hemos dejado de hacer, que Dios nos ha dicho, hazlo, ve, y lo dejamos siempre pendiente porque tenemos temor de fracasar. Ese es un territorio pendiente. ¿Cuál es tu tarea pendiente en tu vida cristiana? ¿Qué has dejado de hacer que Dios te ha pedido y que está siempre pospuesto y pospuesto y pospuesto? Que lo posponemos una y otra vez y decimos después, mañana, deja que termine esto, mi carrera, que me case, y vamos dejando esa tarea pendiente. Por 500 años habían dejado pendiente la conquista de Jerusalén. Proverbios 28:13, ya lo dije, el que encubre sus pecados no prosperará. El que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Salmo 19:12 dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Hay cosas dentro de nosotros que los hemos dejado por mucho tiempo pendientes, que parece, en apariencia, ya nos hemos olvidado de eso. Y decimos ya, no me acuerdo, no. Y ahí va quedando. Líbrame de los que me son ocultos. Esos pendientes que yo he ido dejando. En el Salmo 50:14 dice, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Seguramente cada uno de nosotros hemos hecho compromisos con Dios
Hemos hecho votos con Dios y no los hemos cumplido. Paga tus votos al Altísimo. No dejes ya ninguna tarea pendiente. Aleluya. Jerusalén, una tarea pendiente de aproximadamente 500 años. Y eso nos puede pasar a todos en alguna área. ¿Por qué no conquistaban Jerusalén? Por incapacidad. Ellos se sentían incapaces de lograrlo, de alcanzar la conquista de Jerusalén. Sión, por el tiempo de Saúl, era como una espina clavada en medio del gran territorio que Dios les había dado. Todos los intentos, si es que lo tuvieron alguna vez, para tomar Jerusalén, habían fracasado. Es posible que alguna vez lo hayan intentado y se estrellaban con los muros de Jerusalén y no lo hacían. Se sentían incapaces. Sin embargo, ¿qué pasó con Jericó? Eran grandes murallas y cayeron. Aleluya. Con Jerusalén era distinto. No estaba con ellos el elemento de la fe. Tenían incapacidad de su fe. He sido incapaz de cumplir la voluntad de Dios. No tengo fuerzas, no tengo medios, no tengo recursos para cumplir la voluntad de Dios. Hay una área que yo no he conquistado porque me siento incapaz de lograrlo. Tengo que cuestionarme. Realmente no podemos hacer lo que Dios nos pide. ¿Acaso Dios nos pediría algo que nosotros no podemos hacer? Nosotros no le pedimos a nuestros hijos que hagan cosas para las cuales sabemos que todavía no tienen la capacidad. Lo que Dios nos pide, podemos hacerlo. Él sabe que podemos hacerlo. Aleluya. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Podemos hacerlo. Aleluya. Isaías 41:10 dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Esa es la promesa del Señor. Si Dios nos manda a hacer algo, Él estará siempre a nuestro lado y va a cumplir su promesa. Aleluya. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Realmente no podemos hacer lo que Dios nos pide. Es mucho lo que Dios nos pide. Poco o mucho, si Dios nos lo pide, tenemos capacidad de hacerlo. Aleluya. Tú eres capaz de cumplir con la voluntad de Dios en todo momento. ¿Por qué no conquistaban Jerusalén? Por temor, por cobardía. Se acercaban, tal vez se acercaron algunas veces con el afán de conquistar Jerusalén y escuchaban los gritos de allá de los jebuseos y se asustaban y daban marcha atrás y volvían a oír las amenazas de los jebuseos. Ni siquiera con el mejor ejército pueden derrotarnos. A nosotros nos basta para derrotarlos con ciegos de entre nosotros. Sí. Con ellos, cojos, inválidos. Los inválidos de nosotros, los jebuseos, pueden derrotarlos. Y se burlaban. Y por temor y cobardía no iban. Aun cuando no hay registros bíblicos de intentos de conquistar Jerusalén previos, no quiere decir que no los haya habido.
En los tiempos de Saúl no hay ningún intento. No encontramos ningún registro en la Biblia que Saúl haya hecho un intento por conquistarla. ¿Por qué? Por cobardía. Por cobardía. Tengo que preguntarme si hay áreas en mi vida que yo no he rendido delante del Señor por cobardía. He sido cobarde para batallar por el Señor. Tengo que preguntarme a mí. Temor, ¿por qué? Deuteronomio 28 nos dice, una de las leyes de la guerra decía que tenían que convocar a todos los soldados y les tenían que decir, hablar de esta manera, abiertamente, francamente, y añadirán los oficiales, si alguno de vosotros es miedoso o cobarde. La palabra cobarde es muy fuerte. Nos hace sentirnos irritados, nos hace sentirnos perplejos, incapaces. Si alguno de vosotros es miedoso o cobarde, que vuelva a su casa. No sea que desanime también a sus hermanos. El Señor demanda a un pueblo de valientes. Lo leímos en una versión, palabra de Dios para todos. El reino de los cielos se hace fuerte y son los valientes los que lo arrebatan. Aleluya. El reino del Señor demanda los mejores hombres, las mejores mujeres, plenas de valentía, que no tengan temor. En el temor, en el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de temor, de cobardía, sino de poder y de amor y de templanza. Aleluya. No nos ha dado Dios en su Espíritu Santo espíritu de cobardía. Aleluya. ¿Por qué no vamos a conquistar ese territorio que aún queda dentro de nosotros sin rendírselo al Señor? ¿Por miedo? En el amor no hay temor. Y Dios no nos ha dado espíritu de temor. Ahí está Sión, pero acá están un ejército de cobardes. Por desobediencia no conquistamos lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos pide que hagamos por desobediencia. Dios les había mandado exterminar a sus enemigos, pero por temor, por autocomplacencia posiblemente, habían permitido que Sión fuera de extraños. Pasaban muy cerca de Jerusalén y la rodeaban y volvían la vista al otro lado, no querían ser provocados. Y Dios les mandaba tomar Jerusalén, pero ellos hacían oídos sordos y no obedecían la voz de Dios. La desobediencia es el gran estorbo que hay para cumplir con los propósitos de Dios. Dios quiere hombres y mujeres obedientes. Aleluya. Si Dios dice, ve, tenemos que ir. Si Dios dice, levántate, tenemos que levantarnos. Aleluya. Mateo 21, verso 28 al 31. El Señor nos dice que es la obediencia. Dice, mas, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y llegando al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y respondiendo él, dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y vino al segundo y le dijo de la misma manera.
Y respondiendo él dijo, yo, Señor, voy. Y no fue. Pregunta el Señor, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? ¿Cuál obedeció? Ellos le dijeron el primero. ¿Qué había dicho el primero? ¿Qué dijo? ¿Qué contestó? No voy, pero fue. Aleluya. Jesús le dijo, de cierto digo, que personas extrañas a la iglesia, los publicanos y las rameras, van delante de vosotros al reino de Dios. Quienes han dicho no, pero que se han arrepentido finalmente de sus pecados. Y ellos van delante de nosotros. La desobediencia es un gran estorbo para servir al Señor. Primero de Samuel 15:22 nos dice, ciertamente el obediencia, es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Aleluya. Obedecer mejor que los sacrificios. Aleluya. El otro aspecto por el cual no habían conquistado Sión o Jerusalén era porque cayeron en tolerancia. Sión se mantuvo como un territorio del enemigo que finalmente podía ser tolerado, algo a la cual se habían acostumbrado a pesar de la vergüenza, dolor y sentimiento de continua derrota que producía. Esa tolerancia, dije que Sión era como una espina clavada en medio de la nación de Israel. Pero esa espina clavada llegó a dejar de molestar. Si no podemos conquistar, bueno, hay que se queden, están bien. Y empezaron a tolerarlos. Se acostumbraron a tener el enemigo en medio de su territorio. Y no fueron a la guerra con ellos. Unos jóvenes universitarios hicieron un experimento con una rana. Un experimento clásico. Ellos tomaron una rana y la echaron a un recipiente con agua casi hirviendo. Y la rana saltó muy rápidamente y se salió. Y cualquiera haría lo mismo. Cuando nos estamos a punto de quemar, nos sacamos la mano. Pero luego hicieron el mismo experimento con la rana. Y en lugar de tener el agua caliente, hirviendo, echaron la rana con el agua a la temperatura ambiente. O sea, posiblemente unos 24, 28 grados centígrados. Y la metieron ahí y luego la pusieron en la lumbre, con una flama, pero muy lentamente empezaron a subir la temperatura. La temperatura fue subiendo 26, 27, 28 grados y la rana no hacía por salirse de ahí. 30 grados, 35, 40 grados, 45, 50, 60 grados. Y adivinen qué pasó. La rana murió dentro de ese recipiente, no hizo por salir. ¿Por qué? Fue tolerando y tolerando y tolerando hasta que murió. Así estaba Israel, fue tolerando la presencia de los jebuseos. Demasiada tolerancia hacia el enemigo nos lleva a la destrucción. Repito, porque es muy importante lo que acabo de decir. Demasiada tolerancia hacia el mundo, hacia el enemigo, nos va a llevar a la destrucción total.
Primera de Juan 2:15 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Aleluya, demasiada tolerancia. Juan 15:19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, mas porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿Qué comunión hay de la luz con las tinieblas? Y ellos empezaron a tolerar a los jebuseos. El conformismo, ay hermano, hermana, el conformismo es un desafío que tenemos todos por delante. Conformarnos con nuestra situación, esos pecados ocultos. Caer en ese conformismo y decir, no puedo hacer nada. Déjame así, está bien. Israel antes de David parecía que estaba conforme con el territorio que poseía, aunque Dios le había prometido más. Pero ellos se conformaron con menos. Ese es el conformismo. Esas son las áreas. Esos son los territorios que nos falta por conquistar. Ese es el territorio que simbólicamente han retenido los jebuseos en nuestra Jerusalén espiritual. El peligro oculto del conformismo. Primero de Samuel 18:7. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Aleluya. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de un rey conformista que tenía todas las herramientas, que tenía toda la autoridad, pero él se conformaba con 1000, mientras que David iba no solamente por 1000, sino por 10,000. Aleluya. La dote que le pidieron para que le dieran la hija del rey eran 100 prepucios. Él fue por más, siempre por más. Aleluya. Él no mató a 1000, sino a sus 10,000. No hay conformismo. Gloria al Señor. Ezequiel 47:5 dice, está el profeta en medio de una gran visión y le han hecho entrar 1000 codos en el río de Dios, y midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido, aguas para nadar, y el río no se podía pasar. Aleluya. El profeta entendió que no se puede conformar, no podemos ser conformistas. Ese es el gran mensaje que nos da Ezequiel. No te conformes, ve por más. Isaías 54:2 dice, ensancha el sitio de tu cabaña y las cortinas de tus tiendas sean extendidas. No seas escasa. Alarga tus cuerdas y fortifica tus estacas. Aleluya. Gloria al Señor. Ve por más. No te conformes con menos de lo que Dios te ha prometido. Aleluya. Ve por más. Aleluya. Ese es el gran desafío de Sion. Ese es el gran desafío de una congregación o iglesia, como quieran llamarlo, una iglesia local. Pero es el gran desafío que cada uno de nosotros tenemos de manera personal. No te conformes como eres ahora. No te conformes por lo que tienes. No te conformes por lo que ya el Señor te ha dado. Ve por más. Ve cada vez por más. No te quedes ahí. Hermano, hermana, yo espero que tú venzas en tu desafío personal y que domines todo el territorio que Dios te ha dado.
Aleluya. Que el Señor te bendiga, hermano. Que el Señor te bendiga, hermana. Bendiciones. Amén.